Iniciamos. Listo, don Hernán. Y Luis, estamos en vivo. Buenas tardes y noches. David Castillo y Hernán Rodríguez les saludan en esta tarde y damos gracias a quienes se han conectado a través de nuestro Facebook y quienes se irán conectando en los siguientes minutos. Especialmente queremos saludar a nuestros talleristas, alumnos y amigos de Serjuc por su presencia en esta tarde-noche. La Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de Sion y el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeocristianas les da la más calurosa bienvenida en esta tarde. Muy alegres de iniciar nuestro mes de la Biblia, actividad que todos los años programamos con mucho entusiasmo e ilusión, donde organizamos conferencias, mesas redondas y charlas con invitados que son especialistas en temas bíblicos, en teología, quienes con sus charlas y sus conferencias y aportes nos invitan a pensar y a reflexionar sobre nuestra fe y sobre el apasionante y vasto mundo de la Biblia. En este caso, por razones obvias y estar en tiempos de pandemia, estamos programando nuestras charlas y nuestras actividades del mes de la Biblia a través de este medio, que nos hace llegar no solo a nuestros estudiantes, a nuestros talleristas y amigos, sino a mucha gente, tanto dentro como fuera del país. Así que todos y todas sean muy bienvenidas. Seguidamente voy a mencionarles la dinámica de la charla o conferencia de hoy. Vamos a tener el expositor entre 45 minutos o una hora para exponer y compartir su tema. Posteriormente vamos a dar entre 15 y 20 minutos o un poco más un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas, muy importante, deben ser formuladas o planteadas a través del Facebook y al final serán evacuadas o respondidas por nuestro invitado. En esta noche tenemos como invitado al profesor Luigi Eschavo, un gran amigo de nuestro centro. Luigi es de origen italiano, doctor en ciencias de la religión y biblista, especializado en literatura intertestamentaria, Jesús histórico, orígenes del cristianismo. Vivió muchos años en Brasil y desde el año 2011 reside aquí entre nosotros en Costa Rica. Ha sido director del Instituto de Estudios de la Religión y la Espiritualidad y director del Departamento de Investigaciones de la Universidad La Salle aquí en San José, Costa Rica. Es autor de numerosos libros y artículos de revista. Solo paso a mencionar dos de ellos muy entrañables y recordados: La invención del diablo, cuando el otro es problema, un libro que se publicó en el 2012, del cual tuvimos acá en el centro conferencias al respecto. Otro libro reciente publicado por la editorial San Pablo y también publicado en italiano es el libro Los cristianismos originarios, lectura intercultural de los orígenes cristianos, recientemente publicado el año pasado. Y el más reciente libro, titulado Por sus frutos los conocerán, Introducción a la ética cristiana desde el Evangelio de Mateo, que es el libro o que es el tema que precisamente nos ocupa hoy en esta noche. Así que damos la bienvenida a Luigi y los dejo esta tarde-noche con nuestro invitado.
Buenas noches a todos y todas las oyentes. Es con mucho gusto que esta noche como primero conferencista vamos a abrir el mes de la Biblia con este tema que nos está acompañando este año en la liturgia del domingo, que es el Evangelio de Mateo. Que me conoce mi trabajo, sabe que estoy escribiendo sobre los diferentes evangelios para proponer hacer una propuesta muy pastoral de lectura de los evangelios. Sin embargo, también una propuesta que sea que abarque un poco la vida cristiana, es decir, una formación para adultos cristianos a través de los evangelios. Por ejemplo, Marcos es un evangelio que trata la cuestión del discipulado, cómo seguir a Jesús en momentos de crisis, de persecución, etc. Lucas es un evangelio que enfoca más en la cuestión de la diversidad cultural, económica de la comunidad, compuesta por gente de mucha proveniencia. La propuesta de Lucas en la mesa. Todo el mundo tiene que encontrarse como hermanos verdaderos compartiendo la mesa. Esta mesa que al final es la mesa eucarística, como aparece en el final del Evangelio de Lucas, en el episodio de Emaús, de los discípulos de Emaús. Esta noche vamos a tratar el tema de Mateo, un evangelio que nos habla de ética, que es decir, la práctica cristiana. Y vamos a ver cómo es que él enfrenta este tema de una práctica alternativa. El cristiano es alguien que se distingue no porque tiene una identidad específica hecha de creencias, de ritos, etc. Se distingue sobre todo por su práctica. Es la práctica el diferencial que muestra quién es el verdadero pueblo de Dios. En mi proyecto todavía hay la posibilidad de escribir sobre Juan, que voy a tratar sobre a partir del énfasis de la espiritualidad. Yo considero que el Evangelio de Juan es un evangelio muy simbólico, que usa un lenguaje, un simbolismo muy rico, el evangelio que es apto para tratar el tema de la espiritualidad. En fin, quería terminar toda mi obra de relectura de los evangelios con San Pablo, la misionariedad de la iglesia, de los cristianos. Entonces, discipulado, comunidad, Lucas, ética, Mateo, espiritualidad de Juan y la misionariedad cristiana, los escritos paulinos. Entonces vamos a trabajar el texto de Mateo. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que nos sirve un poco para acompañar lo que voy a hablar. Yo creo que para no ser muy pesado en mi habla, algunas imágenes, algunas palabritas ayudan a captar mejor el mensaje. Entonces, esta aquí es la portada del libro que hemos publicado este año, al inicio del año. Por sus frutos lo reconocerán. Introducción a la ética cristiana desde el Evangelio de Mateo. Y aquí tiene unas manos ricas de frutos, de uva, el tiempo de la vendimia ahora en el Mediterráneo. Entonces, en la tierra prometida de Israel, el tiempo de la uva, está se aproximando la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, los tabernáculos, que en la realidad es la fiesta también de la cosecha, y sobre todo entre la cosecha de la uva, de la vendimia.
Quería, para iniciar a Mateo, quería recordar un poco el contexto histórico, en que, algunos contextos en que Mateo se sitúa. Mateo está escrito probablemente alrededor del año 90. Quiere decir que antes de esta fecha, de los años 90, aconteció algo muy importante en Palestina. La guerra judaica de 66 a 70, que acabó con la invasión, ya estaban los romanos, la destrucción de Jerusalén, la vemos ahí en una reconstrucción. Sobre todo la guerra judaica representa el fin de una época, el inicio de una otra época. Es como una bisagra, es como un puente que une dos momentos. Un momento anterior, que era un momento de grande esperanza apocalíptica, escatológica, se pensaba que el reino de Dios estaba llegando, y cuando llega el reino de Dios viene el Mesías, viene con todos sus señales como Moisés en el desierto contra el faraón, y va a instaurar la sociedad como Dios la quiere, el reino de Dios. Todo eso acaba mal, acaba con la destrucción de Jerusalén, acaba con el fin de las instituciones como el templo, el sacerdocio, la independencia política. Ahora prácticamente Jerusalén se queda por casi 20 años destruida, arrasada. La gente que sobrevivió a la bajada de los romanos y a la guerra escapó y dio origen a aquella grande diáspora que todavía existe después de 2000 años. Sobreviven solamente de los grupos sociales, a pesar de los campesinos que nunca escapan porque no tienen condición de escapar. Sobreviven dos grupos fuertes. El primero es de los fariseos en Jerusalén, y el segundo, el grupo de los cristianos y otros grupos minoritarios. Todos los grandes grupos que habían marcado la historia reciente de Palestina, como los esenios de Qumran, por ejemplo, los saduceos, que eran los sacerdotes, los zelotas, que eran el grupo armado, todos esos grupos desaparecen. Son prácticamente barridos por esta guerra terrible. La pregunta entonces que se pone, que está en el aire, es cómo es que puede continuar la tradición judaica. La tradición judaica que viene desde los patriarcas, y sobre todo desde Moisés, pensemos Moisés 1250, después tuvo la época del tribalismo, de la monarquía, el exilio en Babilonia, el post-exilio con toda la reconstrucción después de la invasión de los asirios, de los babilonenses, etc. Hasta llegar a la época griega, romana. En todo ese tiempo se había consolidado una tradición judaica que era una etnográfica de un pueblo, mas también religiosa de una religión monoteísta. ¿Cómo es que va a sobrevivir después de un tan grande desastre como fue la destrucción causada por la guerra judaica? Entonces, esta es la pregunta fundamental que está por detrás de las palabras del Evangelio de Mateo. Nunca podemos olvidar esta pregunta, porque la pregunta nos ayuda a entender la clave que nos abre a este texto, a la comprensión de este texto evangélico. Hay un contexto religioso, también más allá que el contexto histórico, que se debe considerar, que después de la guerra judaica, que acabamos de ver que acaba con el sacerdocio, el templo, los grupos sociales organizados, el judaísmo empieza a reorganizarse en torno a los años 80, 90, alrededor de los fariseos.
lo que sale de esta organización es conocido como el judaísmo formativo, que es consagrado en un concilio que parece, no tenemos certeza, que tenga acontecido en la ciudad costera de Jamnia, alrededor del 90 después de Cristo. Esta reorganización del judaísmo tiene a ver con 4 pilares. Primero, no existe más el sacrificio del templo, este sacrificio que simbolizaba el sacrificio por el pecado, el perdón de los pecados, de la impuridad, etc. Ahora el sacrificio del pecado, que era el sacrificio sangriento de animales en el altar de las oblaciones, es sustituido por el sacrificio de los labios, que es el sacrificio así llamado de la observancia de la ley. Es decir, más allá que el templo, que no existe más, ahora es la ley, el estudio y la observancia de la ley, que se vuelve el gran reto del judaísmo. Y aquí vemos una escuela de rabinos que están estudiando la Torá, la ley. No habiendo más sacerdotes, los rabinos, míralos aquí, los rabinos, que son los maestros fariseos, toman su lugar. El segundo pilar, la autoridad social, la autoridad religiosa, ahora pasa en la mano de los rabinos, de los fariseos. El templo también no existe, hemos acabado de decir, todavía el templo está solamente en su explanada, y es sustituido por la sinagoga. La sinagoga es un ambiente polivalente, sobre todo en la diáspora, lejos de Jerusalén y del templo. Los judíos todavía continúan a reunirse en sus sinagogas, que hoy son esplendorosas. Antiguamente eran salones donde los judíos se reunían para su culto el día del sábado, mas también se reunían para la formación, para la educación de los hijos, para las fiestas, para comer juntos, un poco como los salones comunitarios que existen en nuestras comunidades. Y después la ley, que es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, a la cual se le agrega la tradición de los antiguos o la tradición de los padres. Esta tradición que es la aplicación concreta de la ley a la casuística cotidiana. Hay varios casos que aparecen diferentes. ¿Cómo es que, por ejemplo, el mandamiento de no matar se aplica a los casos? ¿Cuándo es que se transgride el mandamiento? ¿Tiene que matar mismo? ¿O tiene que, por ejemplo, tentar de matar? ¿Tiene que querer matar? Entonces, los grandes sabios rabinos, los grandes maestros, van elaborando esta tradición que es la aplicación concreta de la ley. Sin embargo, esta aplicación concreta será criticada por Jesús, lo vamos a ver. Para los rabinos tiene el mismo valor de la ley. Entonces, hay aquí dos enfoques, la ley y la tradición, que ya aparecen al horizonte. Entonces, 4 pilares: la observancia, rabino, sinagoga y la tradición de los antiguos. Hay un contexto social también que Jamnia focaliza, y es la expulsión de los disidentes. Quiere decir que había varios grupos heterodoxos que dentro del judaísmo, que hacía parte de este universo más grande que es el judaísmo. Sin embargo, a partir del año 90, con Jamnia, se expulsan los heterodoxos. Los heterodoxos tienen a ver sobre todo con 2 grupos. Uno son los cristianos, otro grupo son los gnósticos judaicos y los gnósticos cristianos, porque es un movimiento que está muy diferenciado, lo de los gnósticos. En las 18 bendiciones que los hebreos
recitan todos los días como oraciones del día, hay una bendición, que en la realidad es una maldición, que es llamada la Birkat Aminin, la bendición de los Minin. Los Minin son los cristianos, son los heréticos prácticamente, los gnósticos. Dice así: para los apóstatas que no haya esperanza, el dominio de la arrogancia elimina rápidamente en nuestros días. Y deja los nazireos y los minín perecer en un momento. Déjalos ser borrados del libro de la vida y que no sean escritos junto con los justos. Aquí se habla de nazireos, son los cristianos, viene de Nazaret, de donde era originario Jesús, y los minín son más explícitamente los gnósticos. Entonces aquí deja que perezcan en un momento los cristianos y los gnósticos, que sean borrados del libro de la vida y que no sea escrito junto con los justos. Son palabras muy duras, muy fuertes, son palabras de expulsión y de condenación de estos grupos. Quiere decir que los fariseos, en la toma del poder del judaísmo, van eliminando los antagonistas, los grupos alternativos, que tienen una doctrina un poco diferente, y los expulsan de sus sinagogas, los expulsan del judaísmo. Y la expulsión del judaísmo tiene consecuencias muy graves, muy serias. Aquí tenemos algunas citas. Solo si usted tiene la Biblia, la pueden abrir al capítulo 9 de Juan, al verso 22, es el episodio del ciego de nacimiento. Cuando los padres son consultados, interrogados por los fariseos en relación a cómo su hijo recuperó la vista, la visión, Jesús lo había sanado, ellos dicen una frase muy que nos deja un poco perplejos. Dicen: pero como ve ahora no lo sabemos, ni al verso 21, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle, él tiene edad, puede hablar de sí mismo. Y Juan anota: sus padres decían esto por miedo de los judíos, pues los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguno lo reconocía como el Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Esta exclusión de la sinagoga corresponde a esta exclusión de los heréticos, de los minín, de los nazireos, de las personas que tienen una forma, una creencia un poco heterodoxa y diferente de los demás. Entonces, tres contextos: un histórico, un religioso, otro social. Esta expulsión de los cristianos de la sinagoga, del grupo del judaísmo como herético, crea un profundo conflicto social. El conflicto social y religioso con el judaísmo. En el final del Evangelio de Mateo, capítulo 21, 18 a 22, aquí le comparto este texto de la higuera, en que Jesús compara el judaísmo a una higuera. En la realidad, quien está escribiendo es el evangelista Mateo en los años 90. Dice así en el texto. No sé si Hernán podría leer para nosotros el texto, solo para cambiar la voz. De acuerdo. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Muy bien. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice: que nunca jamás brote fruto de ti.
y al momento se secó la higuera. Al ver los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús les respondió, yo os aseguro, si tienes fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si aún decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Muchas gracias, Hernán. Entonces tenemos aquí la higuera. La higuera es un árbol muy importante en Palestina. Es el árbol de la tierra prometida de Canaán. Significa la abundancia de la fertilidad de la tierra. Cuando en la Torá, en el camino del Éxodo, se habla de la tierra de Canaán como una tierra que emana leche y miel, la miel es la miel que brota del higo cuando está maduro. En el final, el higo tiene una entradita donde generalmente las abejas entran para sacarle la miel. Y siempre tiene una gotita de miel que sale de un higo maduro. Entonces, la higuera es el símbolo de la fecundidad de la tierra. Y esta fecundidad de la tierra es dependiente de la observancia de la ley de Dios. Entonces, la higuera seca representa la infidelidad de Israel a la ley de Yahvé. Entonces, si el pueblo no observa más la ley de Dios, también la tierra será estéril. Entonces, la muerte de la higuera representa para los cristianos la condenación de Jesús, en la opinión de los cristianos, diciendo que los judíos los israelíes, fueran infieles a Dios. El fruto de esta infidelidad fue la destrucción de Jerusalén, la diáspora, el castigo de Dios. La higuera se seca. Simbólicamente significa que la antigua alianza no es más fecunda, no produce más frutos. Hay una infidelidad, hay un pecado por detrás de todo eso. Por eso que los cristianos afirman eso, ellos que fueran rechazados del judaísmo como malditos, devuelve de una cierta forma la maldición a los judíos diciendo, no, ustedes son castigados por Dios, no nosotros. Nosotros en la realidad somos el nuevo pueblo de Dios. Aquí que está la pelea entre judaísmo y cristiano. La responsabilidad cae encima de los fariseos, claro. No me voy a parar encima de este texto que es muy famoso. En el capítulo 23 de Mateo hay las 7 maldiciones a los fariseos. Que es decir, cómo los fariseos maldicen a los cristianos, expulsándolos de la sinagoga. Ahora el Evangelio de Mateo maldice a los fariseos y al pueblo de Israel. Está muy fea esta cosa. Yo sé que alguien podría un poco quedarse sorpreso, pero el Evangelio es fruto de un momento de grande conflicto. Un conflicto que está presente también en el Evangelio de Juan. Y aquí los fariseos, ay de ustedes, porque bloquean el reino de los cielos, no entra ni deja entrar. Transforma a los prosélitos en hijos del demonio. Son guías ciegas, se importan más con el oro do que de Dios. Pagan el diezmo y omite la justicia, la misericordia, la fidelidad. Limpia el exterior, mientras que el interior está lleno de rapina. Son como sepulcros bien pintados, bonitos por fuera y llenos de hipocresía, de iniquidad por dentro, y matan los profetas. Por eso la conclusión del capítulo 23, 38 dice, vuestra casa está abandonada. Es terrible. Él dice, miren Jerusalén, todavía está destruida. Esto es la consecuencia de su pecado. Y ustedes que son maestros en Israel,
en la realidad son maestros falsos. Porque aquí tienen las acusaciones. Entonces, atacan a los cristianos, la comunidad de Mateo ataca a los fariseos, aquellos fariseos que habían maldecidos los cristianos. Y la ruptura, entonces la consecuencia de eso es la ruptura con el judaísmo. Cada uno toma su camino. Aquí vamos a leer solamente una parábola. Hay varias parábolas que hablan de ruptura. Son las parábolas de la viña. En estos capítulos de 20 a 24 del 25 del Evangelio de Mateo, solo se trata del conflicto con el judaísmo. Entonces le pediría de nuevo a Hernán el favor de leer este texto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: Voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rameras creyeron en él. Y vosotros, viviéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Entonces, es un texto maravilloso que presenta la ruptura, la separación definitiva entre judaísmo y cristianismo. Una pequeña parábola. Aparecen varias parábolas de la viña, son 3, y parábola del rey o del hombre que tiene 2 hijos. Por ejemplo, se recuerda la parábola del hijo pródigo, el otro hijo, también el mismo contenido. Entonces, aquí 2 parábolas. Hay un hijo, el primer, lo manda a trabajar en la viña y él dijo: no me interesa. Pero después se arrepintió y fue. ¿Quién es? Son los cristianos, son las rameras, son los publicanos, son los pecadores. Esta es la comunidad cristiana, este es el rostro de la comunidad cristiana. Son todos los que estaban excluidos del judaísmo, el judaísmo que era un sistema muy cerrado por causa de la ley de la puridad, pureza o impureza. Entonces, quien estaba impuro estaba excluido. Y el otro hijo que representa el judaísmo, el hijo que siempre se quedó dentro, obediente al padre, como el segundo hijo del figlio pródigo, del padre amoroso, él le dijo: voy, Señor, a trabajar en la viña. Sí, voy, pero no fui. Aquí el pecado de los fariseos, que no asume la práctica. Entonces, por eso que Jesús condena a los judíos diciéndole que las rameras, los publicanos, los pecadores le precederán en el reino de los cielos. Es una condenación terrible. Ustedes que son maestros de la religión, maestros del judaísmo, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no practican. Hablan, mas no realizan. Su práctica su creencia son diferentes. Aquí que está el problema de la ética. Es una ética de palabra, no es una ética que se transforma en una praxis, en un realizar, en un hacer. Entonces, aquí que nace, a partir de estas afirmaciones, que nace el Evangelio y la propuesta de Mateo. Una propuesta que está centrada sobre todo en una ética diferente, para no acabar como los fariseos el judaísmo. Entonces, aquí la imagen de la separación definitiva. ¿Cuál es entonces? Aquí vamos ya para la parte más propositiva. La propuesta novedosa de Mateo.
en relación a la crítica del judaísmo, Mateo propone algo nuevo. Y su propuesta tiene a ver con 4 puntos. Una nueva mirada, una nueva ética, nuevos sujetos, y la consecuencia será una nueva comunidad fraterna, inclusiva, es la semilla del reino. Entonces vamos ahora a rápidamente ver estas partes que son muy propositivas del Evangelio de Mateo. Una nueva mirada. Una nueva mirada significa, usted sabe que nosotros lo vamos diciendo a mucho tiempo, para tener algo nuevo, completamente nuevo, necesitamos sobre todo de 3 cosas. Uno es una nueva mirada. Y la nueva mirada es una perspectiva diferente, o partir de un presupuesto diferente, o paradigmas diferentes. Perspectiva completamente diferente. La segunda es que esta mirada debe provocar una ética, un comportamiento, una praxis diferente. Y la tercera es sujetos diferentes. Porque senão vamos a caer siempre en el mismo. Eso es muy interesante para nosotros porque, por ejemplo, si pensamos a un cambio en la política, por ejemplo, o en la sociedad, o en la iglesia, tenemos que tener esos 3 elementos. Una nueva mirada, una nueva ética y nuevos sujetos. Porque si no se repite, es una máscara que viene a representar lo viejo. Entonces, la nueva mirada, ¿en qué consiste? Consiste en el considerar que Jesús es el Mesías esperado. El Mesías descendiente de Moisés, pero superior a Moisés. Entonces, este Mesías no es reconocido por los judíos. Por lo contrario, lo considera un charlatano. Uno que no puede absolutamente, por varios motivos, ser considerado una figura mesiánica. Ahora, si nosotros vamos a leer sobre todo el Evangelio de la infancia, Mateo 1 y 2, la infancia de Mateo tiene una mirada específica sobre la experiencia histórica de Jesús, el nacimiento, de dónde viene, el origen, la identidad. Por detrás de la historia de la infancia de Jesús, vamos a ver que aparecen varias figuras. Aparece David, el rey David, aparece sobre todo José de Egipto, aparece con mucha fuerza el gran profeta Moisés, toda la bajada de la Sagrada Familia a Egipto, etc. La persecución, la muerte de los inocentes. Todo eso tiene remembranza, recordaciones de la historia de Egipto. Y tiene también las grandes profecías mesiánicas de Isaías, cuando él ve que todos los pueblos vendrán se reunirán en la montaña sagrada de Jerusalén, representados en el Evangelio de la infancia, por ejemplo, por los santos reyes, que vienen de todos los continentes a adorar a Jesús. Y la profecía de la estrella cometa que aparece en la gruta de Belén, que en la realidad es la representación de la gran profecía de la estrella, proclamada por Balaam, el profeta Balaam en el Antiguo Testamento, que anunciaba el Mesías como una nueva estrella. Entonces Jesús es el Mesías, el enviado de Dios que viene para proclamar nuevo éxodo, una nueva liberación, para proclamar algo nuevo, para fundar un nuevo pueblo, como Moisés, que fundó prácticamente el padre del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que se forma en este camino de 40 años en el desierto. Muy bien, Jesús es el nuevo Moisés
que vino a formar este nuevo pueblo de Dios, que son los cristianos. La palabra clave de Jesús es el anuncio del reino. El reino de Dios non è il reino dell'imperatore romano, non è il reino dell'economia, non è il reino de no sé de quién. Es el reino de los pobres, de los pequeños, donde todo el mundo tiene su posibilidad, oportunidad, pero es un reino de justicia, de paz y de fraternidad. Es una sociedad diferente. Entonces, esta es la mirada. Los judíos no comparten con los cristianos esta mirada. Pero los cristianos consideran que con Jesús se inicia la época mesiánica. Se inició la época mesiánica. Entonces, este punto de partida, esta creencia, hace con que nazca algo nuevo. El segundo elemento del Evangelio de Mateo decía es la nueva ética. La nueva ética que se basa en una nueva justicia, fundamenta una nueva justicia. Hablar de justicia, un término muy querido por Mateo, el Evangelio de Mateo, justicia es el ser justo frente a Dios. Y si es justo frente a Dios, toda vez que se observa sus mandamientos, su ley. Por eso que Jesús proclama la nueva ley, como Moisés, en la montaña, en el Sinai. Jesús en el capítulo 5, 6, 7 del Evangelio de Mateo, aquí tenemos la nueva ley, superior a la ley antigua. Empieza con las bienaventuranzas, pero Jesús da la clave para interpretar esta ley. Y es la ética, la ley de los frutos. La ley debe producir, debe llegar a frutos. Por eso que aquí hay de nuevo la imagen de la vendimia. Es una ley que es diferente de la observancia estéril y exterior de los judíos. Ya vimos la crítica a los fariseos. Se recuerda la parábola final del discurso de la montaña, el capítulo 7, 21 y 27, aquella parábola de Jesús de las dos casas, una casa construida sobre la arena, que fue destruida por la tempestad, se cae porque no tiene una base fuerte, y la casa construida sobre la roca. Esta segura frente al huracán. Quer dizer, Jesús dice, concluye diciendo, no que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas que practica mi voluntad, este entrará. Entonces aquí esta es la nueva ética. Una ética que le decía es diferente de la tradición de los padres, que es una ley acomodada. Aquí hay los tres casos contemplados en el discurso de la montaña. Escuchaste que dijo la ley, no matarás. Pero yo te digo que toda vez que tú piensas mal en tu corazón contra tu hermano, tú lo estás matando. Es decir, Jesús tiene una interpretación radical de la ley, no la adapta como era la tradición de los padres. Se recuerda el divorcio, el capítulo 19. ¿Es posible divorciarse de su mujer? Sí, claro. Nosotros sabemos que los rabinos fariseos habían definido un montón de casos en que el hombre podía divorciarse de la mujer cuando ella se volvía vieja, fea, por ejemplo. Cuando le ponía demasiado sal en los alimentos, la podía repudiar. Cuando no encontraba, dice la Biblia, más grasa a sus ojos, cuando no le gustaba más, se cansaba de ella, la podía repudiar. Es un sistema patriarcal, donde el hombre es dueño de la mujer, puede hacer de la mujer lo que él quiere, la puede rechazar cuando él quiere. Esto decía la tradición de los padres, pero Jesús dice, no, frente a Dios son una única carne. Recupera la ley antigua de Génesis, la creación.
Entonces, él de esta manera dice que la tradición de los padres es una acomodación. Es una acomodación para no observar la ley. Jesús exige una ética radical. Y ahora vamos a leer, me parece que el texto, no, ¿dónde está? Me gustaría sí de leer este texto, Hernán, que es 7 de 15 a 20, siempre de Mateo. Mateo 7, 15, 20. Sí. Bueno. Tengan cuidado con los falsos profetas. Se les acercan disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, mientras que el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Aquí que es el corazón del Evangelio. La propuesta de Mateo es una propuesta de ética. Se reconoce el cristiano o se reconoce el pueblo de Dios a partir de sus frutos, no a partir de por ejemplo, de la raza. Nosotros somos descendientes de Abraham. Jesús le responde, no, Dios hará surgir descendientes de Abraham desde las piedras. Quer decir, no es por descendencia, por origen, por nacimiento que nos salvamos, que hacemos parte del pueblo de Dios. No, porque eso excluiría todos los otros pueblos. De ahora en adelante, el verdadero pueblo de Dios se reconoce por sus frutos, por su práctica, por cómo aplica la ley de Dios. Y es muy significativo este otro texto que le puse allí, Mateo 25, que es el juicio final. Cuando es, Señor, que te vimos? ¿Dónde es que te vimos? Y Jesús le responderá, toda vez que tuve hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me cuidaste, estaba forastero y me acogiste, estaba preso y viniste a visitarme. Toda vez que hiciste esto, lo hiciste a mí. Esta es la ética. Es la ética del cuidado. Es la ética de la acogida, donde el hermano se vuelve el centro de la religión. El centro de la religión no es el culto. El centro de la religión es la capacidad de superar las diferencias, no porque son negativas, a superar las divisiones para incluir a la gente en el reino de Dios, que la comunidad debía ser la semilla del reino de Dios. Por eso que esta nueva ética es la clave para entender el Evangelio de Mateo. Esta nueva ética se caracteriza sobre todo por nuevos sujetos. Esta es la novedad absoluta, es la superación del exclusivismo judaico. Se sabe que el judaísmo es una religión que excluye todo lo que no es impuro, que es extranjero, que es mujer, todo es de categoría inferior. Hay una clasificación social muy intensa que se revela sobre todo en la estructura del templo de Jerusalén. Un templo donde había patios para todos, pero patios cerrados donde la gente no se podía mezclar. Si ustedes se recuerdan antiguamente, en alguna iglesia existe todavía, hay de un lado las mujeres y del otro lado de los hombres. No se puede mezclar. ¿Por qué que no se puede mezclar? Esta es como un resquicio, como se dice, algo que nos viene de esta religión antigua. Esta está superada.
Entonces, el reino de Dios se construye a partir de ¿quién? Pecadores y prostitutas. Ya lo hemos visto en la parábola de los dos hijos. Los desgarrados. Pensemos la parábola de la oveja desgarrada. Jesús deja las 99, va atrás de la otra que se perdió. Son los sufrientes descritos, por ejemplo, en las bienaventuranzas, los que tienen hambre de justicia, los que sufren, los que lloran, los que son perseguidos. Son los pequeños del capítulo 18, el capítulo de la comunidad, cuando Jesús dice que para entrar en el reino tenemos que tener un espíritu de niños. Son los pequeños que entran, no lo complicado, los grandes, los poderosos. Y después en el capítulo 25, los hambrientos, los presos, los forasteros, los sin ropa, los enfermos, toda esta gente que no pertenecen a la religión porque son considerados pecadores. Su desgracia es considerada por la teología de la retribución una consecuencia del pecado. Entonces, la escoja preferencial por los pobres y los pequeños. Estos son los preferidos por Dios, no porque son los mejores, no porque tienen más necesidad. Como el padre y la madre que cuida del hijo que más tiene necesidad. Claro, sin olvidar de los otros también. Y al final, entonces, eso da origen a una nueva comunidad, donde todo el mundo vive como hermanos, que es inclusiva, todo el mundo está en su casa. Me gusta esta frase bonita de Papa Francisco, la casa común. La casa común. Él aplica esta frase a la naturaleza y al ser humano, al ser animal, vegetal. Pero podemos decir, la iglesia debería ser la casa donde no hay exclusión ninguna, donde se viven relaciones fraternas diferentes. Y aquí vayan a leerse el capítulo 18. Inicia diciendo, no debemos todo el mundo ser como niños. No podemos escandalizar a los pequeños. Debemos buscar los perdidos con todas nuestras fuerzas, la oveja perdida. El evangelio de este domingo próximo, corregir los que pecan. Ahí hay cinco elementos, pasos para recuperar el hermano que peca. Nosotros nos fijamos en la ofensa para nosotros. Jesús muda el horizonte, la mirada. El horizonte es el hermano que tiene que ser recuperado. Porque si no se puede perder. No podemos darnos el lujo de perder a nadie. Eso permite que se cree una comunidad de oración, porque somos hermanos. Y al final él dice, tenemos que perdonar, no 7 veces, 7 veces, 70 veces, quiere decir ilimitadamente. El perdón de los pecados. Quiere decir romper, cortar todas las barreras que nos separan, cortar, eliminar todos los muros que que nos isolan de los otros, ir al encuentro del otro, porque el otro, como dijo el capítulo 25, toda vez que hiciste algo para uno de estos pequeños, fue a mí que lo hiciste. Hay una identificación de Jesús con la figura del otro, sobre todo del otro más sufrido y más necesitado. Yo creo que el evangelio que sale así, el evangelio entendido así para mí es una fuente de espiritualidad inmensa, porque orienta nuestra fe. Muchas veces nos limitamos en nuestra fe a observar tantas leyes de piedad religiosa, sí, nos ayudan, nos alimentan, pero no hay cosa mejor que recuperar un hermano, sea dándole el perdón, ofreciéndole nuestro perdón, se hizo algo contra nosotros, sea
sea ayudando a levantarse cuando está caído. No por nada. Jesús mismo dice que quien encuentra un amigo, un hermano, encuentra el tesoro. El verdadero tesoro es eso, lograr superar todas estas barreras para crear la comunidad. Yo me pararía aquí, ya hablé casi una hora, demasiado. No sé si... Después al final le explico cómo usar el libro. No sé si hay preguntas, si le pareció que fue bastante clara la explicación. Busqué ser sencillo y darle una clave para entrar. Ahora el Evangelio usted tiene que leerlo, tiene que vivirlo. Pero yo le doy solamente una clave. Podemos leerlo a partir de otra clave también. Hay muchas claves. Luigi, tal vez mientras David revisa a ver si hay preguntas, y aprovecho para recordarle a los que nos están viendo, los que están conectados, para que si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo hagan a través de Facebook, y esas preguntas o comentarios serán recogidos por mi compañero David Castillo. Mientras tanto, yo quería hacerle, voy a tomarme la libertad, Luigi, de hacerle una pregunta, sobre todo porque nosotros somos un centro que, además del estudio bíblico, tratamos de fomentar y trabajar mucho el tema de las relaciones judeocristianas y el diálogo interreligioso, principalmente con el pueblo judío. Entonces, muchas veces estos textos se vuelven muy sensibles en ese sentido de que pareciera haber en esta interpretación, una ruptura que a veces conduce a casi ver esa tradición judía como algo que ya se superó, y poder caer, el peligro de poder caer en una teología que nosotros llamamos de la sustitución, ¿verdad? De tal manera que podemos caer en el peligro de olvidar que Jesús nace como judío, crece como judío y muere como judío, y bebe y toma de la tradición, de las tradiciones judías. Entonces, ¿cómo de alguna manera resolver eso? Quizá, pienso yo, que en el caso del Evangelio de Mateo hay que ponderar que se trata de rupturas y tensiones muy propias de esa comunidad matiana, ¿verdad? No, de repente no se puede generalizar, porque algunos estudiosos señalan que muchas comunidades judeocristianas y judías, inclusive siglos después, o muy tiempo después, en otros contextos geográficos, convivieron de manera armónica por mucho tiempo, respetándose y conviviendo en paz. Entonces me gustaría oír un poco tu criterio al respecto. Sí, te agradezco la pregunta, que es muy oportuna. Sí, no debemos caer en la tentación de un antisemitismo muy barato. No es tiempo de antisemitismo, pero debemos reconocer que en aquel preciso momento histórico hubo un momento de fuerte tensión interna al judaísmo con movimientos que eran un poco heterodoxos. Es que después las cosas se aplainaron. Sabemos, por ejemplo, que Pablo de Tarso, él inició predicando el evangelio dentro de la sinagoga de los judíos. Entonces, y después él fue prácticamente expulso y fue hasta perseguido por sus hermanos judíos. Yo me recuerdo, Hernán, cuando vine a Brasil en 1988, había una guerra entre católicos y protestantes, sobre todo los protestantes evangélicos, que estaban difundiéndose con mucha fuerza. Había una batalla religiosa realmente poco cristiana, poco religiosa, entonces, yo creo que hay momentos en que los ánimos son muy de confrontación, lamentablemente. Pensemos, por ejemplo, en la Edad Media, cuando que los judíos
eran perseguidos por los cristianos. Estas cosas, gracias a Dios, hoy en día no acontece más, sino que nos reconocemos como hermanos. Los últimos papas han hecho pasos muy grandes de encuentro. Yo creo que el movimiento de Sion, las hermanas de Sion, ha contribuido mucho en eso, de mostrar cómo somos fruto de la misma raíz, nacemos del mismo vientre, e incluimos también a los musulmanes, por tiempo o por algunos considerados como los terroristas. Pero si nosotros vamos a ver nuestra historia pasada, también nosotros fuimos terroristas. Es decir, hay momentos, lamentablemente, en que la religión se vuelve, por motivos políticos, por motivos sociales, etcétera, crea estas tensiones y se vuelve conflictiva. Yo creo que cuando nosotros, y aquí intento dar una clave, enfatizamos demasiado las creencias, que pueden ser diferentes, corremos el peligro de volvernos fundamentalistas. Mira, cuando digo creencias, digo también católicas, evangélicas, protestantes, judías, musulmanas, en todas las religiones, o budistas, en todas las religiones. Si nosotros enfatizamos las creencias, caímos en el etnocentrismo, en el fanatismo religioso, la intolerancia religiosa, porque pensamos que nuestra religión es la única verdadera. Ahora, si nosotros de la religión enfatizamos el espíritu de la religión, nos encontramos como hermanos. Por eso que yo creo que el secreto es de buscar el espíritu de la religión. ¿Qué es que la religión está procurando? Aquí, por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Sí, es muy radical contra los judíos también, porque sufrieron persecución, muertes. Hubo muertes, matanzas. Pero más allá que eso, tiene que ser inclusiva, fraterna también con los judíos y viceversa. Entonces yo creo que gracias a Dios estamos en un tiempo de ecumenismo, de diálogo interreligioso. Todavía a mí no me satisface los pasos que se está dando en este tema, pero yo creo que sobre todo Papa Francisco me gusta la manera como él, muy fraterna, latinoamericano, como él se relaciona con los hermanos de otras religiones. Es muy profético. Muy bien, no sé si mi compañero David tiene algunos comentarios o ha recogido algunas preguntas. Bueno, gracias a Luigi de nuevo y a don Hernán por la coordinación y a Luigi por la presentación excelente. Por el momento no hemos tenido preguntas en el Facebook. Hay comentarios que buscan la aclaración del libro de Luigi. Luigi, tal vez entonces si usted comenta un poquito de, el libro sobre el que está basada la charla. También las personas comentan de que ha sido muy clara la exposición del tema y que también que fue muy apropiada la mención que se hizo, ¿verdad? Que motivó don Hernán sobre la religión, la relación, ¿verdad? Con el judaísmo. Yo quisiera, Luigi, no sé si sería posible comentar un poquito sobre la mención, cuando mencionas de la ética de Mateo 25. Porque ese pasaje, ¿verdad? Que usted hablaba, ¿verdad? Donde se ponen a la derecha y a la izquierda los grupos y se reconoce a los que hacen estos ejercicios prácticos, ¿no? De llevar alimento al que tiene hambre, al que tiene sed. Ese es un elemento ético muy interesante y muy marcado al cierre del Evangelio, pero es interesante que uno ve el cristianismo, no sé si previo con las cartas paulinas o posterior con las cartas pospaulinas, pero no parece ser una de las teologías más favoritas. ¿Cómo podemos entender eso? ¿O cómo podríamos poner en diálogo? ¿Son distintas vertientes del cristianismo? ¿Hay tensiones dentro de Mateo o con otros textos?
porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Jesús es muy radical, o el evangelista Mateo es muy radical en el 25, pero uno ve que, como usted mencionaba ahora, hay otros libros que parece que han tenido más eco y que fomentan otro tipo de ética. Sería eso, y yo voy a seguir atento al Facebook a ver si surge algún comentario o pregunta. Gracias. Muchas gracias, David. Es muy interesante la pregunta porque debemos reconocer que el cristianismo no es como cualquier otra religión, la misma cosa. Non è monopolio di una corriente religiosa, di un gruppo religioso. El evento Jesús de Nazaret puede ser leído de varias formas. Eso genera varios tipos de cristianismo. En mi último libro, que fue Los cristianismos originarios, la lectura intercultural de los orígenes cristianos, trato justamente ese tema, cómo dependiendo de culturas diferentes, de lugares diferentes, la resonancia de la predicación del evento de Jesús genera un tipo de movimiento religioso diferente. Por ejemplo, la religión de Mateo, la creencia de Mateo es muy diferente de la de Pablo. Pablo, por ejemplo, enfatiza la fe. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, estás salvo. Esta es la creencia de Pablo. En cuanto que Mateo dice, no, para estar salvo tú tienes que tener frutos, tienes que producir frutos. Por tu fruto que se reconocerán quién tú eres. Si tú diste de comer, de beber, etcétera, vestiste, ¿cuál es la verdadera? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es que todas son verdaderas. Necesitamos de la fe, de creer en Jesús muerto y resucitado, como dice Pablo, pero necesitamos de practicar también. O como dicen los gnósticos cristianos, ¿es solamente un conocimiento sagrado la fe? No. No puede ser solo un conocimiento sagrado revelado. Entonces, un proceso de iniciación a determinadas verdades religiosas. No es eso el cristianismo. El cristianismo es todo. Es algo muy complejo. Ahora, para nosotros en América Latina, la cuestión social de nuestro pueblo, consecuencia de la colonización, la pobreza, la miseria, el hambre, ahora las enfermedades, toda esta situación de injusticia social es un pecado estructural, porque aquí hay ricos que son riquísimos y hay pobres que son paupérrimos. Entonces, es un pecado que es estructural, porque viene de una estructura política, social, económica de 500 años, que se fundamentó en la sociedad y que parece imposible. Y ahora con el COVID, los pobres son más pobres. ¿Quién paga la cuenta? Son sobre todo los pobres. Entonces, en una sociedad donde hay un fuerte llamado a la justicia social, el Evangelio de Mateo tiene una convocación más importante, más fuerte. ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos haciendo de cuenta que no vemos eso. No es suficiente solamente ir a la iglesia. Claro, eso también para el pueblo de Europa, de Estados Unidos, del primer mundo, todo tiene que vivir el amor fraterno, pero aquí de manera mucho más fuerte, porque hay un pecado estructural. Y eso también envuelve las iglesias, por ejemplo, ricas. ¿Cómo es que ella responde a esta apelación que viene de los pobres? No podemos olvidarnos eso. Yo creo que la referencia a la figura de Jesús. Jesús, yo lo veo, no es un sacerdote Jesús. Es un profeta que va de casa en casa
de calle en calle, de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, a recoger los abandonados por el sistema de su época, de su tiempo. Y les anuncia la salvación. La salvación no es solo pensar a después de la vida, significa una comunidad, un trabajo, una otra oportunidad. Significa sanarse de un perjuicio, sanarse de un pecado, salir de una esclavitud. Jesús, la religión de Jesús fue eso. Jesús fue un buen samaritano. Por eso que hablamos de que la iglesia tiene que ser samaritana antes que una iglesia litúrgica. Pero lamentablemente es más fácil ir solamente a la misa dominical, pagar el diezmo, hacer nuestras oraciones y después pensar que estamos listos. No, no, absolutamente no. Necesitamos amar al otro. En la medida que podemos, necesitamos entregarnos al otro. Esta es la religión. Quiere decir, no vamos a excluir ninguno de los elementos, lo litúrgico, la creencia, la piedad popular, mas también no podemos olvidarnos del amor fraterno. Y miren, nosotros estamos acostumbrados a dejar, por ejemplo, que la caridad sea de los grupos caritativos. Delegamos eso. Yo creo que es un poco cómodo hacer eso. Entonces, yo creo que la radicalidad del Evangelio de Mateo nos convoca a un análisis de nuestra fe, de nuestra pertenencia a la iglesia, a qué tipo de iglesia, a qué tipo de fe, a qué tipo de Dios nos referimos. El Dios de Jesús es un Dios, aquí como está en la foto, que tiene los pies sucios de tanto andar, la ropa rasgada. Bueno, claro, no debemos también nosotros ir a vivir en una calle, pero debemos tomar muy a serio la cuestión del amor fraterno. Luigi, tenemos también tenemos un par de comentarios y una pregunta. Sí. Nada más, déjeme un segundo porque les tuve que tomar foto porque algunas son un poquito largas. Vamos a ver, bueno, quedando claro lo del libro, ¿verdad? Hay una pregunta de don Melvin Cabero. Dice, buenas noches, don Luigi, a todos los que observan. Una consulta. Si los rabinos tenían funciones legales, como usted lo señala, ¿no chocaba eso con los fariseos y escribas encargados de esa misión? Esa es la pregunta que comparte el compañero Melvin. Luego hay un comentario de Irene Aramayo. Irene comenta, la charla me hizo preguntarme si en nuestra actualidad nuestras iglesias cristianas de Latinoamérica se ven en algunas circunstancias limitadas de dar frutos por el arraigo cultural que existe en nuestros países, que limita nuestro actuar, tomando en cuenta que la cultura es producto humano, por lo que no siempre su actuar será según la voluntad de Dios. Finalmente tenemos otro comentario de Marta Rivas. Dice, buenas noches, gracias por esta oportunidad. En particular, creo que no podemos pensar que a estas alturas podamos herir susceptibilidades de nuestros hermanos judíos. Ellos bien conocen este evangelio y saben que fue muy duro para su época, el judaísmo del siglo I. Por el momento serían estas intervenciones. Ok. Sí, yo creo que de los judíos ya hemos tratado, yo creo que hemos cambiado un poco por suerte, de momento, no estamos viviendo en el momento de este conflicto, gracias a Dios. La cuestión de Irene, la limitación cultural a producir frutos en América Latina, yo creo que no. Miren, yo aprendí este cristianismo muy comprometido socialmente. Lo aprendí en las comunidades más pobres de Brasil.
Yo tuve la gracia, la suerte de vivir casi 20 años en los barrios más precarios de una gran capital de Brasil, con toda forma de miseria, de violencia, de tráfico de droga. Miren, para mí fue una enseñanza tan grande ver estas comunidades que no tenían nada y que eran capaces de cuidarse uno al otro, de compartir lo nada que tenían y de crear comunidades verdaderas de ayuda que socorría a los más necesitados. Para mí fue una enseñanza, digo, como uno que viene de Europa, yo fui evangelizado por esta gente. Cuanto más pobres, más se identifica con el Evangelio. Más siente que el Evangelio es de ellos. Que esta palabra es sobre todo para ellos. Y si usted ve los ricos generalmente hay muchos ricos que están alejados del Evangelio. ¿Por qué? No lo sabemos. De repente yo creo que la riqueza, el dinero crean la ilusión de una omnipotencia. Pero yo le digo, yo no estaría, no sé si entendí bien la pregunta, pero no estaría a favor de que en América Latina estamos limitados. No. Tenemos un panorama de pobreza tan grande que se nos abre frente a nosotros todas las posibilidades de ayudar. Claro, no logramos resolver los problemas. Sin embargo, hacemos lo que podemos. Yo siempre digo, si logramos ayudar a una persona, es una persona que sacamos de la miseria, del sufrimiento, de la necesidad. Ya hay alguna cosa. La cuestión de los rabinos, de los fariseos son un partido religioso, un grupo religioso, que se dedican exclusivamente al estudio de la ley todos los días y a la práctica de la ley. Los rabinos son los maestros de esta gente, más los maestros también del pueblo. Entonces, tiene que definir dos cosas, son dos cosas que pueden ser la misma, pero tienen funciones diferentes. Los fariseos es un grupo social, religioso y también político, porque son ellos que en esta época del Evangelio, son ellos que prácticamente tienen el poder político. Ellos negocian con los romanos, logran una cierta independencia de los judíos, unos ciertos favores que los romanos concedían, por ejemplo, a los judíos de la diáspora. Eso era por esta negociación de los fariseos. Y en cuanto que los rabinos son los maestros que... Hay un rabino famoso, Gamaliel, maestro de Pablo. También Pablo era un rabino. Son maestros que estudian y se vuelven figuras muy importantes dentro de la religión, como un poco nuestros santos católicos, que prácticamente orientan la interpretación de la ley. Entonces se vuelven referenciales. Son esos los grandes maestros que actualmente los rabinos son los que dirigen una comunidad de una sinagoga. Ellos estudian para ello. Para eso corresponde un poco a los padres, a los curas, que son responsables por una comunidad. Entonces tienen una responsabilidad también administrativa y religiosa de una comunidad. No sé si hay más, si no vamos para el libro. Bien, no, tal vez que un solo comentario, Luigi. Sí. Dice Silvia Méndez, el Sí. Evangelio de Mateo me confronta a vivir el reino aquí y ahora. El contorno social y religioso nos arranca de ese reino, porque nos limitan a creer que la pobreza, la enfermedad, es la voluntad de Dios, y nos acomodan a su propia doctrina.
Es lo que comenta doña Silvia. Sí, sí, nosotros todavía tenemos en nuestro medio, nuestras creencias, esta idea de que proviene de la teología de la retribución, de que el mal, la desgracia, la pobreza son castigo de Dios. Una persona que se enferma, un tumor, piensa que es un castigo de Dios. No, no es nada de eso. Aquí hablamos de una pobreza, por ejemplo, que es estructural. Un pecado estructural. El pecado estructural es diferente. Es una estructura de sociedad que es hecha solamente para pocos. Que sacrifica en el altar del capitalismo, sacrifica enteros pueblos. Que se lo abandona a su destino. Cuando yo fui a Brasil, en el final de los años 80, se decía el desarrollo de Brasil era posible solo para 120 millones de brasileños. En la realidad había 160. ¿Y los 40 que faltaban? No, para ellos no es posible un desarrollo. Entonces son abandonados. Es la masa sobrante. Hoy en día no hay desarrollo para África. África es un continente abandonado, sirve solo para las grandes multinacionales, empresas multinacionales para derrubar los africanos de sus tesoros, de su minero, de su materia prima preciosa, nada más. ¿Quién se interesa hoy de África? Tal vez los chinos. Pero América Latina yo estaba leyendo en esos días, América Latina se habla de 20 años de atraso, de retorno, retornamos como 20 años atrás, con el COVID. Gran parte de América Latina vive en la pobreza. Pensemos a los conflictos que vivimos en el siglo XXI, conflictos de indígenas, aquí en Brasil, aquí en Costa Rica. En un par de años se mataron casi todos los líderes indígenas que había en Costa Rica. Eso es un crimen que es el pecado estructural. ¿La sociedad de dónde está? Se le ha quitado la tierra al tiempo de la llegada de los europeos, se le ha quitado todo y ahora se le quita la vida también. Pensemos a los negros. Todo este racismo que está explotando en Estados Unidos, pero aquí también hay racismo. En todos los países hay racismo. Pensemos en la cuestión de la mujer. Todo este número altísimo de feminicidio que nos dice, es una señal muy clara de que la mujer todavía es considerada un bien del hombre. El dueño de la mujer puede hacer lo que quiere. Estamos en el siglo XXI. Es un pecado estructural. Es un sistema patriarcal de relación, también de economía, donde algunos son ricos y otros son pobres. Tienen que ser pobres para producir para el rico, para enriquecer al rico. Es un sistema muy maligno. Vemos que acontece a nivel de naturaleza, por ejemplo. ¿Será que podemos la naturaleza acabar con ella cuando, como queremos? ¿Será que podemos poluir el agua al infinito, el aire al infinito? Esos días que tiene la arena del Sahara que viene hasta nosotros, vemos cómo está perjudicial para nosotros también, para el clima. Es decir, debemos cambiar de manera de pensar. Estamos todos en el mismo barco. No hay un barco solo para los ricos. Es inmoral, profundamente inmoral, injusto que una única persona, estos grandes ricos, tenga más riqueza de un Estado, por ejemplo. Tiene que ponerse límites a la riqueza. Hoy está completamente descontrolado. Está descontrolada esta cuestión de la riqueza. Uno puede enriquecer cuanto y como él quiere.
No, no. ¿Dónde está la sociedad? Este pecado es estructural. Es una estructura, vivimos en una estructura de sociedad, de economía, de política, que favorece unos pocos y no se preocupa con todos. Esto es un pecado. Entonces, como cristianos debemos preguntarnos sobre eso. Cuando yo voy a votar, ¿qué voto? ¿Quién voto? Yo creo que hoy en día es obligatorio, no digo obligatorio, claro que es la libertad del voto, pero ¿cómo es que un cristiano no puede votar por... Yo pondría en la agenda de los partidos, por ejemplo, la cuestión de la naturaleza, la cuestión de las mujeres, la cuestión de los negros, de las clases son inferiorizadas. Esta debería entrar, son leyendas que deben entrar en la política. Lamentablemente no se preocupa de eso. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de esta cosa. Porque senão ¿qué religión es esa? Es una religión de culto. Es una religión de celebraciones bonitas, claro, bonitas. Podemos hasta experimentar la presencia del Espíritu, etc. Pero no cambió la sociedad, no construyó el reino de Dios. La gran predicación de Jesús fue: el reino de Dios llegó. Yo se lo anuncio, está aquí, ahora está en las manos de ustedes. Entonces, por eso que yo creo que es importante hablar del reino de Dios, pero hablarlo de forma global, sin miedo de ir contra la estructura social, política, económica en que vivimos. Yo creo que debemos cambiar eso, porque hay demasiada gente que está sufriendo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a preguntarle a Luigi un poco el tema del libro. Sí, el libro, esta es la portada del libro. El libro es un subsidio para poder profundizar juntos o individualmente el Evangelio de Mateo. Se propone tiene 17 capítulos. Más que capítulos, son 2 o 3 páginas, para no ser muy pesados. No estamos más acostumbrados a leer mucho. Entonces, son 17 temas clave en el Evangelio de Mateo, presentado en 2 o 3 páginas. Al final de cada página tiene dos preguntas para reflexionar. Es muy bueno que el libro sea leído, cada capítulo sea leído en casa. Por ejemplo, si hay un grupo de referencia que decide, un grupo de personas, escoge el capítulo, por ejemplo, 4 o sigue todo el libro. Se reúne a cada 15 días. El libro está programado de modo tal que reuniéndose a cada 15 días da un año pastoral. Eso se hace un estudio de formación religiosa, bíblica, a lo largo de un año. Entonces, tiene que iniciar con una lectura individual de un capítulo, después responder por escrito, tal vez un cadernito, a las 2 preguntas que son hechas para poder reflexionar. Son preguntas generadoras de reflexiones. Y después de 15 días, entonces reunirse con un grupito de 2, 3, 4 personas, que son la referencia del grupo, y compartir las reflexiones y terminar con una oración juntos. Ahí se crea una comunidad de vida. Esta comunidad de vida, de estudio, de oración, es una comunidad muy importante porque es una pequeña semilla de la reino de Dios. Eso aquí, nada más de eso. El libro cuesta poquito, cuesta 4.000. Vamos a dejar a Esther Hook, me parece que no sé si todavía tiene. Pero el libro se puede leer también individualmente. Uno en casa no tiene un grupo, no tiene posibilidades, dice: yo me leo un capitulito a la semana. Con su Bueno, tal Digo, vez señalarle a la gente que tenga interés en el libro que
que próximamente el libro lo podemos tener en nuestras oficinas por si alguien tiene interés en comprarlo. Pueden también llamarnos o escribirnos a nuestro correo para ir haciendo una lista y poderlo obtener. Quiero ir cerrando ya y aprovechando. Don Hernán, para perdón que lo interrumpa. Hay una pregunta Sí. de que si el libro se puede conseguir fuera, específicamente en Guatemala. Bueno, se podría mandar, alguien podría, si ustedes hablan con Giselle o alguien de ustedes, hay siempre gente que va para allá, se le puede mandar el libro. Por ejemplo, lo mandamos en casi todos los países centroamericanos. Entonces, el libro se manda por las personas que hacen parte de las congregaciones religiosas que viajan para acá y para allá. Okay. O si no, a través del correo. Listo. Sí, que contacte entonces ya sea al centro o Sí. Que nos consulte y nosotros hacemos las gestiones. Le ayudamos. Sí, claro. Muy bien, don Hernán. Muy bien, David, gracias. No, quiero aprovechar para comentarles que la próxima semana tenemos 2 charlas. Una el próximo martes 8 de septiembre a las 9 de la mañana y se titula El libro del Deuteronomio, Perspectivas de Escucha en las Sagradas Escrituras, a cargo del profesor Mario Iván Ramos y del padre Fernando Gross. Ellos son del Centro Bíblico de Sao Paulo, en Brasil, son de los hermanos de Sion y van a estar el próximo martes a las 9 de la mañana. Y el miércoles 9 a las 7:30 de la noche estará el licenciado Hansel Zúñiga de la Universidad Bíblica y también profesor invitado nuestro a una charla que se titula Aportes del nuevo documento de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿qué es el hombre? Al diálogo con el mundo contemporáneo. Así que quedan invitados e invitadas a participar la próxima semana por este mismo medio y en esos horarios que señalamos. Cerramos agradeciéndole a Luigi, a quien le enviaremos en estos días un regalito de agradecimiento por su charla y colaboración y su amistad. Y agradecemos a todos y todas por haber estado acompañándonos esta noche. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Muchas gracias. Ya cerró la transmisión en Facebook. Entonces, ya estamos listos. Muchas gracias, Luigi. Ok, David, ¿cuánta gente había? Tuvimos el pico más alto fue de 95 personas. Ah, está bien. Y estuvo entre 90 y 95. Por eso fue que decidimos mejor usar el Facebook, porque tener 95 personas en Zoom, abriendo el micrófono o sea, sería muy caótico. Muy caótico. Sí, sí. 5 y ahora el video va a quedar allí en la